Buenas tardes, mi nombre es Nelson Angelomé, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde doy Derecho Procesal Civil, y también soy profesor de la maestría en Derecho Procesal que dirige Adolfo Alvarado, en la que soy profesor justamente de Teoría General del Proceso. Voy a hablar sobre costas, el concepto de costas. Aquellos conceptos probablemente que todo el mundo sabe lo que es, pero que nadie puede definir. ¿Qué son las costas? ¿De dónde vienen? En rigor, si vamos para atrás en la historia y analizamos la Roma antigua, es donde nace nuestro derecho continental, el concepto de costas no existió en un primer momento. En razón de que, la regla es que cada uno tenía legitimación, o mejor legitimación, derecho de postulación en nuestros términos, para presentarse directamente ante los jueces y litigar en nombre propio. Claro, no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía hablar, no todo el mundo sabía expresarse adecuadamente, con lo cual no tardó mucho en que estos sujetos, las partes en el juicio, requirieran el auxilio de alguien que les prestara su concurrencia para resultar victoriosos en el juicio. Estos sujetos se denominaron ad auxilium vocatus, el llamado a auxiliar. Con el tiempo auxilium desapareció y quedó solamente el ad vocatus, que es el que da nombre a nuestra profesión. Era una actividad honoraria e incluso algunos tomaban esta actividad como un método de cobrar notoriedad política. Y de esa manera, como los juicios, sobre todo los penales, eran públicos, no así los privados, quien era protagonista de un juicio importante, obviamente todo el mundo lo conocía, era la noticia del momento. De hecho, Julio César en su momento, de manera adrede, acusó de una malversación de fondos a una de las personas más reconocidas en Roma por su honestidad. El caso fue tan notorio, tan escandaloso, que aunque César perdió el juicio, ganó lo que quiso, fama. Pero nunca se cobró por esto. Cuando Roma creció en su tamaño, creció en su población, se hicieron más complejas las relaciones jurídicas, se requirieron mayores conocimientos jurídicos, y ahí empieza a aparecer la figura del especialista en derecho. Claro, el especialista profesionalizó su actividad, y profesionalizar significa cobrar. Aquí aparece el concepto de las costas. Siguió en su momento siendo parte, cada sujeto abonaba su abogado. Pero se buscó en un segundo momento castigar al que litigara maliciosamente, o al menos con culpa. Ahí empezó a aparecer, primero de manera a modo de multa en favor del Estado, luego a modo de garantías y multa entre partes, la idea de afrontar gastos del juicio. Pero la finalidad no era otra que sino castigar a aquel que perdía en el juicio o, por lo que fuera, litigara de mala fe, o al menos con culpa. Es decir, las costas en un primer momento tuvo una función meramente correctiva y no reparativa. Con el tiempo se permitió la posibilidad de reclamar el resarcimiento de los gastos que, con motivo del juicio, el que vencía se había obligado a incurrir, porque de otro modo el derecho reconocido en juicio podía verse detraído con motivo de esos gastos. Pero era una cuestión totalmente aparte. Por cuestiones de conveniencia, luego se incorporó directamente el concepto de costas dentro del mismo juicio, y al cabo del dictado de las sentencias, el juez tenía que emitir una resolución sobre las costas. Es decir, no se sustanciaba previamente, directamente resolvía. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Insisto que el concepto de costas tuvo fundamento puramente subjetivo, castigo a aquel que perdía, pero ya sea porque se probara su mala fe o su culpa, o porque se la presumiera a partir de datos objetivos.
Una cosa era probar efectivamente el elemento subjetivo, el dolo o la culpa en haber perdido o litigado de mala fe, y otra es presumir esa mala fe o esa culpa a partir del dato objetivo de la pérdida, del haber perdido el juicio. Recién con Chiovenda aparece el concepto de las costas con fundamento puramente objetivo. Ya no interesa por qué se perdió o por qué se ganó. Lo que interesa es que quien gana en el juicio tenga absoluta reparación de su derecho. Porque, como se vio desde antiguo, no era justo que quien se veía obligado a acudir a un juicio para obtener la tutela de sus derechos, viera esos derechos detraídos, reducidos, modificados en razón de los gastos que exigía el juicio. Entonces, no interesa ya quién pierde, interesa quién gane. Ese es un concepto puramente objetivo, con fundamento objetivo. No se mira quién tiene que pagarla, sino quién tiene que cobrar. Ya no es sanción, es reparación. ¿Qué se repara? ¿O cuándo se repara? Las costas, de modo general, podemos conceptualizarlas como los gastos que irroga directamente un juicio, la tramitación de un juicio. Claro, pero los gastos empiezan el día primero, el día de la demanda, cuando con esa demanda hay que acompañar, según la provincia o el estado de que se trate, algún impuesto, alguna boleta, algún derecho o lo que fuera. Y en el curso del juicio se van generando más gastos, si hay que pagar un perito, si hay que adelantarle gastos, si hay que remitir notificaciones y en ese caso abonarlas. ¿Quién las abona? Es decir, desde el día que se comienza el juicio hasta que termina el juicio, hay una serie de gastos que hay que desembolsar. ¿Quién las desembolsa? Desde ya que son las partes. ¿Cuál es la regla del desembolso? ¿Quién tiene que pagarlas? Ya de manera expresa, como ocurre en el Código Procesal Civil de Santa Fe, o de manera implícita, como ocurre en la mayoría de los códigos, tiene que afrontar esos gastos quien los promueve, quien exige la realización. De ahí que hablamos de una regla de desembolso. ¿Y cuáles son esos gastos? ¿Todos? No, solo y tan solo aquellos que son consecuencia directa e inmediata de la realización del juicio. Así, por ejemplo, el adelanto de gastos o viáticos para un perito será costas, no así el taxi que tengo que tomar desde mi estudio para ir al tribunal, porque eso puede estar o no estar, pero no lo exige el juicio. Al cabo de la conclusión del juicio, los gastos en que las partes hubieran incurrido pueden ser objeto de la condena en costas, que ya no va a ser una obligación legal de desembolso, sino va a ser una obligación judicial de reembolso. El juez va a dictaminar cuál de las partes tiene que reembolsar a la otra lo que se vio aquella obligada a desembolsar con motivo del juicio. Esas son dos palabras claves: desembolso de costas y reembolso de costas. Ahora bien, lo que nos interesa es el reembolso. Si se adopta la regla objetiva del puro vencimiento, que es la que en la última regla en la evolución jurídica, aquella chiovendana, vamos a ver que muchos códigos hacen coexistir esa regla, la regla del simple vencimiento y con finalidad puramente reparativa o reparadora, de los derechos del vencedor, la hacen coexistir con algunas reglas que se fundan o atienden al aspecto subjetivo de quien perdió. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, que una norma, si bien acepta una regla, consagra lo que se llama la razón plausible para litigar, que en otras palabras significa que quien perdió, pobre, tenía razón para litigar, y entonces lo exime. Pero solo se puede eximir de la pena aquel que no tuvo culpa. Pero estamos diciendo que no es la culpa, no es el dolo, lo que fundamenta la aplicación de costas, sino lo que se vio obligado a gastar, a desembolsar aquel que ganó. Luego, desde el punto de vista lógico, es una absoluta incompatibilidad tener un sistema puramente objetivo de imposición de costas con la llamada razón plausible para litigar. Podrá haber una coexistencia jurídica, pero jamás lógica. No puede estar una cosa ni la otra. Muchísimas gracias.